Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a continuar con la revisión correspondiente con el tema de uveitis por sarcoidosis. Mi nombre es Alejandro Rosales Cano, yo soy residente de tercer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Entonces, para iniciar, quisiera presentarles cuáles son los objetivos de aprendizaje que yo planteo que podamos cumplir al finalizar la charla, teniendo en cuenta la importancia que tiene el diagnóstico y el manejo oportuno de este tipo de uveitis. En primer lugar, reconocer los fundamentos inmunológicos de la sarcoidosis y la relación que ésta tiene con la aparición de uveitis. En segundo lugar, identificar el espectro clínico de la presentación oftalmológica de esta enfermedad, diferenciar la sarcoidosis de otras causas granulomatosas mediante la integración de hallazgos clínicos, imagenológicos y paraclínicos, aplicar los criterios diagnósticos actuales y entender las categorías diagnósticas, seleccionar el enfoque terapéutico adecuado según la forma de presentación y la severidad de la enfermedad, y finalmente analizar la evidencia reciente respecto al rol de los fármacos modificadores de la enfermedad reumática convencionales y los biológicos como terapia coadyuvante precoz. Entonces, para comenzar, una distinción muy importante con la que quisiera que tengamos claridad es entre la enfermedad autoinmune y la enfermedad autoinflamatoria. Y la razón de esto es que entendiendo esto, vamos a poder hacer como una comprensión mucho más adecuada de cuál es la génesis de la sarcoidosis. En el primer caso, cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, vamos a referirnos especialmente a una activación aberrante de todo lo relacionado con la respuesta inmune adaptativa, es decir, lo que corresponde con la activación de las células efectoras como son los linfocitos T, tanto CD4 como CD8 y los linfocitos B. Y en esa misma medida, pues en la formación de autoanticuerpos que van a atacar pues, tejidos propios mediante la identificación de antígenos específicos. Por el contrario, en el caso de las enfermedades autoinflamatorias, que es lo que nos va a interesar para el día de hoy, estas son enfermedades donde el mecanismo aberrante se va a dar a nivel de la respuesta inmune innata. Esto quiere decir que hay una respuesta o una activación exagerada de la inflamación mediada por macrófagos, por neutrófilos y en esa misma medida también por citoquinas, lo cual pues finalmente va a relacionarse también con un proceso de presentación de antígenos a las células efectoras, pero va a estar desencadenada por pues, la activación de unos sensores que van a ser inespecíficos, pues que reconocen patrones de moleculares de peligro o inflamación, como es el caso de los TLRs. Y esto va a caracterizarse por una elevación en esas proteínas inflamatorias, como es el caso de las interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral. Y si bien pueden presentarse autoanticuerpos, no es lo clásico en este tipo de enfermedades. Entonces, ya pasando a hablar sobre la sarcoidosis, debemos partir de que es una enfermedad autoinflamatoria multisistémica cuya etiología hasta el día de hoy no se conoce y esta va a ser caracterizada por una serie de signos y síntomas heterogéneos que van a tener diversos sitios como de afectación en el cuerpo, también como pues para nuestro interés el día de hoy a nivel ocular. Entonces, vamos a saber que el sitio más frecuentemente afectado por esta enfermedad va a ser el tejido pulmonar con el 90% de los casos. Va a ser seguido por hígado, vaso o nodos linfáticos entre un 25 y un 35%. Ya luego encontramos los ojos, donde se presenta entre el 12 y el 50% de todos los casos de sarcoidosis, seguido por la piel con un 12 a 25%, luego las articulaciones con hasta un 10% y el sistema nervioso central entre un 5 y un 10%. A pesar de esto, algo muy importante es que el compromiso cardíaco frecuentemente es un sistema subdiagnosticado y esto se ha evidenciado especialmente en estudios pues, ya de autopsias, donde se muestra que hasta el 20-30% de todos los pacientes con sarcoidosis han tenido algún tipo de compromiso a nivel cardíaco. Ya contrastado con esto, la muerte por sarcoidosis más frecuentemente va a estar relacionada precisamente con el compromiso pulmonar en primer lugar y en segundo lugar con el compromiso cardíaco. Sin embargo, y por fortuna, la mortalidad por sarcoidosis total hasta la fecha se conoce en una cifra cercana al 5%. Ya pasando a hablar sobre la epidemiología, digamos, he encontrado que la sarcoidosis presenta un compromiso transversal a todas las etnias, sin mostrar
como tal en la epidemiología global como una inclinación mayor frente a una, y se ha encontrado que la prevalencia más alta va a estar dada a nivel de los países de Europa del Norte. Sin embargo, en los datos que se han recopilado en Estados Unidos, se ha encontrado que aquí sí hay como una inclinación un poco más alta hacia las personas afroamericanas, donde hay un pequeño error. Lo que se ha encontrado es que en población afro es más o menos de 36 casos por cada 100.000, mientras que en los blancos va a ser de más o menos 11 casos por cada 100.000. Y pues en esa misma medida el riesgo vital de desarrollar la enfermedad pues va a ser mucho más alto, con casi hasta un 2,4%, perdón, en los individuos afrodescendientes en comparación con los blancos. Y si bien esa es una enfermedad donde no se ha identificado una causa específica, digamos en esa misma medida no hay genes que tengan como una responsabilidad directa sobre la patogénesis de la enfermedad. Sin embargo, se ha encontrado que en personas que tienen algún hermano que presenta sarcoidosis, el riesgo pues de desarrollar la enfermedad va a ser de aproximadamente 5 veces mayor. Y otro dato que ha logrado identificar a partir de los datos de Estados Unidos es que un bajo nivel socioeconómico va a estar relacionado con los peores desenlaces en, pues, digamos, en la evolución de la enfermedad. Vamos a encontrar que la edad típica de presentación de la sarcoidosis en general va a estar entre los 20 y los 50 años. Si aplicamos esto a nuestra especialidad, pues vamos a encontrar que en este grupo etario, o sea, entre los 20 y los 50, podríamos considerarlo la causa de una diabetes realmente en cualquiera de estas edades. Sin embargo, dentro de los estudios epidemiológicos más grandes se ha encontrado que existen unos picos y el principal va a estar entre los 50 y los 65 años. Frente a eso es muy importante destacar que en los pacientes que se ubican en este grupo de años, la probabilidad de que haya una uveitis va a ser mucho más alta, pero digamos también va a ser menos probable que presenten lesiones pulmonares que sean asintomáticas. Ya en el caso contrario, donde sea una presentación temprana o pediátrica, donde sea por debajo de los 5 años, esta va a tener un comportamiento totalmente distinto, donde va a ser mucho menos probable el compromiso pulmonar, mientras que va a haber mayor afectación de las articulaciones y de la piel. Y precisamente a raíz de esto, además de lógicamente el compromiso ocular que también es probable, va a haber una superposición con otras enfermedades de tipo autoinflamatorio y aquí sí también autoinmunitarias, como es el caso de la artritis idiopática juvenil y la granulomatosis juvenil sistémica familiar, por lo cual en casos donde haya alguna clase de antecedente familiar, pues esto va a ser extremadamente relevante. Pasando a entender un poquito la patogénesis de esta enfermedad, nosotros partimos, como mencionaba al principio, de que hay una activación o una actividad en general aberrante a nivel de la respuesta inmune innata. Entonces, lo que se hace es que a partir de un antígeno desconocido en una persona que tiene alguna susceptibilidad que hasta el momento no se sabe por qué, se da precisamente todo el proceso pues, de que sabemos de fagocitosis y presentación del antígeno a partir del macrófago hacia los linfocitos TCD4, los cuales van a orientar su perfil de actividad hacia pues es el perfil TH1 o TH2. Esto pues se va a traducir en unas elevaciones en los niveles de interleuquina 2, de interferón gamma, de interleuquina 4, 5, 6 y 10. Y esto lo que conduce finalmente es a la formación de granulomas no caseificantes, que va a ser el patrón histológico característico, como vamos a ver más adelante. Y pues esto se suma con una disregulación a nivel de la resolución inflamatoria, por lo cual en la medida en que se forma el granuloma y se perpetúa ese proceso inflamatorio, pues vamos a ver que puede conducir incluso a fenómenos de fibrosis. Y en el caso del ojo particularmente, frente a esa hiperactividad ya de los linfocitos TCD4 y a la producción pues, persistentemente elevada del factor de necrosis tumoral alfa, va a haber un depósito de esos granulomas a nivel del iris, del cuerpo ciliar, de la coroides y del nervio óptico, lo cual, pues digamos, coincide con el curso predominantemente crónico y los altos grados de recurrencia que vamos a ver en esta enfermedad. Vamos a ver que la sarcoidosis va a presentar diversas formas clínicas, es una enfermedad extremadamente heterogénea y podríamos agruparla según digamos, el tiempo de evolución que ésta tenga, como presentación aguda o presentación crónica. Y dentro de estas agudas, pues estas van a estar más relacionadas especialmente en personas jóvenes y uno de los factores clave y, digamos, de las ventajas que tiene, por así decirlo, ese tipo de presentación es que podría presentarse y tener una remisión espontánea dentro de los 2 años a partir del diagnóstico.
Dentro de esos dos de los fenotipos más frecuentes o digamos más conocidos van a ser el síndrome de Lefgren, donde se caracteriza por la sarcoidosis aguda, donde hay el eritema nodoso, como vemos en las lesiones cutáneas que están ubicadas en la parte de las imágenes de arriba de esta gráfica de la izquierda. Vamos a encontrar además una artropatía febril. Vamos a encontrar, como vemos aquí en estas imágenes de tomografía de alta resolución y gammagrafía, la presencia de adenomegalias o linfadenopatía biliar bilateral, además pues de la uveitis. Y digamos una de las ventajas en este fenotipo al menos es que van a ser buenos respondedores al manejo con esteroides sistémicos y en general el pronóstico a largo plazo va a ser bastante bueno. Y por otra parte tenemos el síndrome de Hertford, donde lo que hay característicamente es una fiebre uveoparotidia. Entonces, como vemos aquí en la imagen de esta paciente que está aquí en la parte superior izquierda, pues va a haber una parotiditis marcada, más de la fiebre y la uveitis, y también cursan normalmente con parálisis del séptimo nervio craneal. Y como vemos aquí en esta imagen de un corte axial de tomografía de cráneo, pues vemos que hay una importante infiltración y aumento en el tamaño de las glándulas parótidas de ambos lados. Pasando ya a la otra forma clínica según el tiempo de evolución, podemos encontrar la presentación crónica de la sarcoidosis. Esta pues va a ser característicamente insidiosa, persiste más de esos 2 años que hablábamos en la presentación aguda, y esta frecuentemente va a estar asociada con la enfermedad pulmonar y con la uveitis crónica. Dentro de esta, si bien no es la única, uno de los fenotipos que se ha descrito es el síndrome de Blau. Esta realmente se trata de una granulomatosis juvenil sistémica familiar y es una enfermedad autosómica dominante que está relacionada así ahora con una mutación puntual en un gen que es el NOD2, lo cual, pues digamos, normalmente hace que se presente en edades tempranas. Digamos, no tiene ninguna diferencia clínica respecto a lo que corresponde con una sarcoidosis ocular. Y siempre que haya esa enfermedad, ese antecedente familiar de enfermedades granulomatosas, pues debemos considerar este diagnóstico. Aquí, digamos, hay como ciertas dudas porque hay fuentes que lo clasifican como un tipo de sarcoidosis e incluso se denomina como sarcoidosis de inicio temprano, pero pues hay otros que realmente lo consideran como una entidad aparte. Realmente la descripción histológica va a ser exactamente la misma, el granuloma no cae edificante, y pues esta va a estar caracterizada especialmente por una triada que es artritis, como vimos es uno de los hallazgos más frecuentes en la población pediátrica, la uveitis y la dermatitis, pues con este patrón que vemos aquí que es un rash generalizado, que es pues, clínicamente evidente en estos pacientes, y lo más frecuente es que se presente antes de los 4 años. Ya entrando a hablar un poco sobre lo que representa el compromiso oftalmológico por la sarcoidosis, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que es una enfermedad que puede comprometer cualquiera de los tejidos oculares en cualquiera de las capas e incluso de los anexos, como es el caso de la glándula lagrimal, donde esta podría relacionarse con fenómenos de dacreanitis, conjuntivitis zika, por la disminución en la producción lagrimal. Y digamos, una de las formas donde más vamos a encontrar inicialmente el compromiso oftalmológico, incluso antes de la uveitis, va a ser en las lesiones cutáneas, donde vamos a encontrar los granulomas tanto orbitarios como palpebrales. Y aquí vemos precisamente que hay la presencia de granulomas a nivel de la conjuntiva tarsal. Y esos nódulos y granulomas pues, tienen la ventaja de que son lesiones bastante localizadas que permiten acceder a un tejido útil para llevar a biopsia y hacer el análisis histopatológico completo. Ya hablando sobre la uveitis, tenemos que reconocer que esta es la manifestación ocular más frecuente y se va a presentar hasta en el 61% de todos los pacientes con sarcoidosis. Y datos de Estados Unidos nuevamente en centros de atención terciaria hablan de que entre el 5 y el 10% de todas las uveitis van a ser ocasionadas por sarcoidosis, y dentro de las uveitis por sarcoidosis el 71% van a ser uveitis anteriores. Eh, es muy importante pues que los síntomas van a ser clásicos de una uveitis, y esto pues también va a depender mucho del sitio anatómico que se comprometa, porque si bien las más frecuentes son las anteriores, también encontramos uveitis intermedias y uveitis posteriores o panuveitis, pues que realmente también va a ser bastante frecuente. Y pues digamos lo general que vamos a encontrar pues son dolor ocular, ojo rojo, fotofobia, pero
digamos, en la medida en que tenemos estas uveitis anteriores granulomatosas crónicas, la evolución puede ser más insidiosa, puede haber el desarrollo gradual de la disminución visual, la presencia de miasopsias y un dolor periorbitario leve que muchas veces no alerta al paciente tan rápidamente. Y aquí en lo que vemos en esas imágenes ya son más los signos clínicos que nosotros vamos a encontrar a nivel de la lámpara de Hendrix y que esto ya lo hemos venido hablando en yo creo que todas las revisiones o casi todas, como son los precipitados queráticos en grasa de cordero, que algo muy importante pues al momento de la descripción es que estos pueden incluso ser pues de un carácter más fino como vemos aquí en la imagen de la izquierda o pueden ser pues mucho más densos como vemos aquí en la imagen de el medio. Y adicionalmente, como mencionaba también, pues esos infiltrados celulares y la presencia de nódulos que se depositan especialmente en el iris, en el área pupilar, como son los nódulos de Coeb, y en el estroma iridiano, que son los nódulos de Busaka. Y pues igualmente puede haber pues una infiltración del vitrio anterior. Vemos aquí otro tipo de manifestaciones. La queratopatía en banda es realmente un signo infrecuente. Normalmente la córnea propiamente en el tejido no suele comprometerse tanto por la sarcoidosis, sin embargo puede suceder. Y esto podría ser consecuencia más es de un proceso pues, crónico o de niveles altos de calcio sérico y acuoso. Y algo que sí debemos como estar atentos es a la formación de sinequias tanto anteriores como posteriores, que digamos se relacionan, como sabemos, con esos procesos crónicos de inflamación y digamos la mayor precaución frente a esto es el riesgo que implica para el desarrollo pues, de un iris bombeo de cierre angular secundario que pudiera llevar a complicaciones mucho más graves, como pues es un glaucoma secundario, los cuales van a estar relacionados lógicamente con un peor pronóstico en relación con una pérdida visual irreversible. Pasando al segmento intermedio y posterior, vamos a ver que hasta el 20% de los pacientes van a tener este nivel de compromiso. En el vitrio podemos encontrar bolas de nieve que pueden cursar con o sin los infiltrados celulares inflamatorios y estos pueden igualmente adquirir ese patrón como arrosariado o en collar de perlas o pues también líneas semilineares. Vamos a encontrar que la inflamación vitrea puede, si bien ser el sitio primario de inflamación, porque como mencionaba, no todas van a ser uveitis anteriores, pueden haber uveitis intermedias o puede ser la manifestación de una panuveitis. Entonces siempre hay que estar como bastante atentos a esto. Vamos a encontrar que ya en la enfermedad corioretinal aguda, que también es una posibilidad en la sarcoidosis ocular, eh, pues uno de los hallazgos que podríamos encontrar es la presencia de múltiples granulomas coroideos, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. Estos, pues digamos, como lo describe su nombre, van a ser lesiones subretinales que característicamente van a ser hipopigmentados. El granuloma tiende a tener algún grado de elevación y estos pueden tener un aspecto tanto pequeño como más grandes. Podrían, en la medida en que sean más grandes y se agrupen, estos van a tener como mayor facilidad para favorecer un desprendimiento de retina exudativo. Y estos también podrían ubicarse y comprometer el nervio óptico y propiamente el tejido retinal. Y ya lo que estamos viendo aquí en la imagen de la derecha, pues es la correlación entre las imágenes de fondo de ojo con lo que sería pues un trazado angiográfico de una angiografía con fluoresceína, donde vemos que como tal todo el trayecto vascular va a estar conservado. Sin embargo, vamos a ver que en las fases intermedias y tardías vamos a encontrar esas zonas de hipofluorescencia que van a estar dadas posiblemente pues por un bloqueo en el tránsito del medio de contraste y esto me habla de que hay unas lesiones que tienen un componente activo de carácter inflamatorio y como vemos aquí, pues van a estar ubicadas a nivel subretinal, lo que nos habla pues precisamente de esa inflamación coroides-retiniana, como es el caso de la coroiditis multifocal, que es uno de esos patrones o complicaciones que pueden presentarse en la sarcoidosis ocular. E igualmente, pues un recurso que desafortunadamente no contamos aquí en Colombia, pero que nos podría también dar, digamos, datos sugestivos, es la realización de la angiografía con verde indocianina, donde pues lo característico van a ser unas lesiones como más definidas, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, aquí en la angiografía fluoresceínica, que van a ser hipocianescentes y van a estar desde las fases iniciales del trazado angiográfico y van a persistir a lo largo de todas las fases hasta las fases tardías.
Vamos a encontrar que también en la sarcoidosis ocular con el compromiso del segmento posterior pueden presentarse los nódulos de Allen-Fuchs, como se hablaba también en otras revisiones que hemos visto en otro tipo de enfermedades inflamatorias, que como hemos visto es una mezcla de linfocitos e histocitos epitelioides que van a ubicarse entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Y algo que es clave para diferenciarlos del granuloma es que estos van a tener una apariencia más plana, no son elevados como el granuloma y estos tienden a tener una mejor definición y tienen, como vemos aquí en esta imagen de la izquierda, un patrón como más brillante, eh, pues que es característico y es como una forma de diferenciarlo de los granulomas. Otros hallazgos pueden incluir alteraciones vasculares, el envainamiento, cambios por periflebitis, el desarrollo de macroneurismas retinales. Y aquí en la imagen de la derecha lo que estamos viendo es un patrón en gotas de cera de vela, que son este tipo de granulomas que vemos señalados aquí con las flechas negras, que característicamente se van a ubicar a nivel como de las porciones distales de las vénulas, eh, generalmente es de la periferia, pero no necesariamente en todos los casos. Y adicionalmente, todos estos hallazgos podrían relacionarse también con procesos oclusivos, especialmente venosos, y también llevar a procesos de isquemia. Y es por esa misma razón que varias de las complicaciones que vamos a ver pueden relacionarse con neovascularización, precisamente a raíz de esa isquemia retinal. Puede haber hemorragias vítreas, no es infrecuente encontrar el edema macular quístico o cistoide. Y algo importante, y que lo quise como ilustrar aquí en la imagen de abajo, es que también podemos encontrar edema bilateral del nervio óptico, que como sabemos es papiledema, y este se relaciona como el concepto propio del papiledema con fenómenos de hipertensión endocraniana. Entonces, va a ser una manifestación oftalmológica de una enfermedad extraocular. Es decir, cuando encontramos esto, debemos alertarnos inmediatamente para buscar el compromiso del sistema nervioso central, porque el problema no va a estar en el ojo, sino a nivel intracraneano. Entonces, ya entrando en el diagnóstico, como mencioné previamente, el diagnóstico definitivo va a estar dado exclusivamente por hallazgos histológicos en la biopsia de algún nódulo o granuloma en cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, vamos a tener algunos casos donde tenemos una sospecha clínica tan elevada y una evidencia radiológica suficiente, que una vez ya hayamos descartado las principales como simuladores o condiciones infecciosas que se pueden confundir como son la tuberculosis y la sífilis, puede hacerse el diagnóstico solamente con esos criterios. Entonces, desde el punto de vista de nosotros como oftalmólogos, una de las herramientas que más tenemos a disposición, que es económica y que es accesible realmente para prácticamente cualquier paciente a quien se lo ordenemos, es la radiografía de tórax. Y la importancia de esto es que precisamente cerca del 90% de los pacientes van a presentar algún tipo de anomalía a este nivel, que pues, característicamente se va a encontrar como un engrosamiento iliar bilateral con o sin linfadenopatía mediastinal. Sin embargo, vamos a tener casos donde hay una inconsistencia radiológica, es decir, tenemos la alta sospecha, pero hacemos la radiografía y vemos que no hay ninguno de esos signos que les acabo de mencionar. Digamos, aquí estaríamos frente a una enfermedad indetectable que también es una posibilidad en los casos de sarcoidosis. Y frente a eso, pues tendríamos la indicación de realizar una tomografía de alta resolución de tórax, la cual, pues si bien es un examen más costoso, sí eleva significativamente la sensibilidad para detectar estas lesiones a nivel pulmonar. Pero ya en el paciente donde de entrada tenemos una radiografía normal, es muy importante hacer una evaluación tanto de la función pulmonar, idealmente una valoración por neumología, y estos pacientes pueden llevarse a broncoscopia con o sin aspiración de aguja fina guiada por ecografía y el lavado broncoalveolar que nos va a mostrar característicamente una alveolitis mononuclear con un aumento en los niveles de linfocitos TCD4 que nos llevaría a hacer el diagnóstico. Otro elemento importante y que, digamos, cada vez cobra más popularidad o un mayor uso es el uso de biomarcadores paraclínicos en exámenes en sangre periférica. Entonces, uno de los elementos importantes que debemos hacer y que también es nuevamente un examen bastante económico y accesible es un hemograma, donde podamos hacer un análisis de las líneas celulares, donde en sarcoidosis vamos a encontrar linfopenia, y vemos que igual tenemos una especificidad y una sensibilidad que son bastante buenas.
Y esta normalmente se correlaciona también pues, con otros de las pruebas que es los niveles de enzima convertidora de angiotensina que van a estar elevados. Aquí algo muy importante y especialmente en nuestra población que tiene tan alta prevalencia de hipertensión es que en los pacientes que utilizan inhibidores de la enzima convertidora podemos encontrar niveles anormalmente pues normales en este caso o que aparentemente están normales en un paciente con sarcoidosis, entonces siempre hay que tener como esa consideración. Y frente a eso, pues una herramienta que podría como evitar ese sesgo o ese error, ese falso error, es los niveles de lisozima en sangre, que tienen una sensibilidad y especificidad bastante similar, que en el caso de que esté elevada también es bastante sospechosa para la sarcoidosis ocular. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta dos elementos. Uno es que se puede igualmente elevar en la uveitis por tuberculosis y por sífilis, y lo otro es en que los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar elevaciones en estos niveles que nos den pues, una interpretación errónea, y esto se va a dar especialmente en aquellos pacientes que tienen una enfermedad terminal. Frente a eso, entonces, digamos, algunos elementos son los que se ha ido como investigando y tratando de implementar recientemente. Son pues otro tipo de biomarcadores como son el receptor soluble de la interleuquina 2. Este, digamos, va a depender mucho el umbral según el laboratorio, pero este pues ha mostrado que tiene como realmente la mejor realización o la mejor repetibilidad, pero digamos es muy importante tener en cuenta que no ha sido incluido dentro de la mesa de trabajo para sarcoidosis ocular, que es como el estándar más alto en criterios diagnósticos que digamos son los que han dado toda esta pauta de la cual hemos venido hablando. Y lo otro que se ha propuesto es la chisotiridasa, la actividad de chisotiridasa, que pues como sabemos es una enzima, pero digamos esta no tiene como unos datos estandarizados propiamente en sarcoidosis, en uveitis por sarcoidosis, pero pues digamos sigue como un patrón similar en ciertas enfermedades como la sarcoidosis sistémica en general, pero también en enfermedades pulmonares como puede ser la EPOC o pues, la asbestosis. Con base en todo esto, ya vamos a hablar de las categorías diagnósticas. Entonces, es muy importante pues hacer la exclusión, como mencioné antes, de otros tipos de uveitis granulomatosas y digamos aquí ya hacemos como una diferenciación entre la presencia de los signos o síntomas intraoculares y los signos o síntomas sistémicos. Entonces, ya es todo lo que hemos venido diciendo. Digamos, característicamente la uveitis por sarcoidosis va a ser bilateral, no es una obligación, pero sí lo vamos a encontrar pues, en la mayoría de pacientes. Y en cuanto a los elementos sistémicos, vamos a encontrar que hay como otros criterios que podríamos añadir, como puede ser las pruebas pues, de medicina nuclear, la cintigrafía con galio 67 y pues como tal esa relación o tasa entre linfocitos TCD4 en el lavado broncoalveolar que también les estaba mencionando. Entonces, vamos a tener como tres grupos. Un grupo con la sarcoidosis ocular definitiva o confirmada, que va a ser aquel que tenga la biopsia positiva. Vamos a tener una sarcoidosis ocular presuntiva, donde tenemos necesariamente las linfadenopatías iliares bilaterales y dos signos intraoculares. Y finalmente tenemos la sarcoidosis ocular probable, donde tenemos al menos tres signos intraoculares y dos sistémicos, sin que haya necesariamente esa linfadenopatía iliar bilateral. Entonces ya con esto vamos a ver como más claramente cuál es el algoritmo diagnóstico para la sarcoidosis ocular. Entonces, partimos de los signos oculares, a esto sumamos nuevamente pues esos signos sistémicos y es muy importante aquí hacer una revisión por sistemas muy precisa, especialmente ante el compromiso probable que haya a nivel neurológico, donde el paciente puede manifestar cefalea, convulsiones, disfunción intestinal o vesical, alteraciones en la marcha, parestesias, y sobre el sistema cardiovascular, donde pues, el paciente puede desarrollar arritmias, está en un riesgo elevado de presentar una muerte súbita. Y frente a esto, pues una de las recomendaciones que logré encontrar es que se realicen electrocardiogramas de tamizaje en pacientes donde exista la sospecha.
Entonces vamos a ya tener esos signos clínicos cutáneos, oculares y la revisión por sistemas. Si todo está presente, podemos y tenemos el compromiso cutáneo o las lesiones evidentes donde podamos obtener una muestra, podemos hacer la biopsia y si esta es positiva, pues ya estamos hablando de la sarcoidosis ocular definitiva. Sin embargo, si la biopsia es negativa o si no tenemos estos nódulos o lesiones evidentes donde podamos obtener la muestra, podríamos hacer una vez hayamos realizado la radiografía de tórax como vemos arriba, hacer la tomografía de tórax. Si esta es positiva, podríamos hacer como un complemento con biopsia de glándulas salivares, podríamos hacer biopsia pulmonar pues a través de un acceso transbronquial, podemos hacer el lavado bronquial velar o podemos hacer la biopsia con aguja fina guiada por ecografía. Y si tenemos que esa tomografía de tórax es negativa, podemos utilizar otras herramientas que igual son mucho más costosas, pero que igual tienen una buena sensibilidad y permiten pues establecer esos niveles de actividad, como es el caso de la tomografía por emisión de positrones. Ya entonces, en la medida de los resultados que obtengamos, si en el momento de obtener las biopsias puntualmente el tejido pulmonar sale positiva, pues volvemos nuevamente sobre la sarcoidosis ocular confirmada, pero si solamente tenemos el PET scan positivo, hablaríamos de una sarcoidosis ocular presuntiva. Ya entrando en la parte del tratamiento, en términos globales, pues este va a depender en gran medida del segmento ocular que esté afectado. Como vimos, la mayoría van a ser uveitis anteriores y ya frente a esto, pues sabemos que como el tratamiento estándar van a ser los corticosteroides que generalmente van a ser tópicos, pero también se pueden emplear en forma sistémica o en aplicación local mediante inyecciones perioculares o incluso con implantes para pues, controlar precisamente ese proceso inflamatorio. Y adicional a ello, pues es muy importante el uso de cicloplegia para evitar la formación pues, de sinequias tanto anteriores como posteriores en la medida en que la inflamación no se haya controlado. Ya de aquí pasamos a lo que corresponde con el tratamiento de la panuveitis o pues, del compromiso del segmento posterior, donde vamos a tener tres grupos de fármacos. Nuevamente aquí aparecen y los corticosteroides seguirán siendo como el pilar fundamental en el tratamiento de este tipo de uveitis, donde pues igualmente como veíamos en la anterior diapositiva también pueden existir adyuvantes de aplicación intrapericulares como los implantes de dexametasona. Sin embargo, pues vamos a encontrar que una de las indicaciones principales para el tratamiento inmunomodulador sistémico es que tengamos un proceso inflamatorio que represente una amenaza recurrente para la visión y frente a eso pues tenemos todo lo que son los fármacos modificadores de la enfermedad reumática como son el metotrexate, el micofenolato mofetil, la zatioprina, ciclosporina, tacrolimus y leflunomida. Y estos, pues digamos, como les mencionaba, son opciones de las cuales el metotrexate es el que hasta ahora se ha descrito en mayor medida y es el que se encuentra en la mayoría, pues como de estudios para estos grupos poblacionales. Y finalmente tenemos un grupo farmacológico que son los biológicos, donde tenemos puntualmente los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, en el cual adalimumab, como ya sabemos, también es el que está aprobado para su uso en uveitis, pero infliximab también se ha descrito como un posible inhibidor útil en este tratamiento de las uveitis por sarcoidosis, pero hay algo interesante y es que se ha descrito como efecto adverso de algunos de estos medicamentos, como es el etanercept, un síndrome sarcoide, por lo cual pues, son medicamentos que igual hay que tener cierto grado de precaución. Y frente a esto, pues factores que van a estar relacionados con el peor pronóstico visual a largo plazo van a ser la uveitis intermedia crónica, la uveitis posterior, el glaucoma secundario y que el paciente sea valorado por un especialista en uveitis de forma tardía. Entonces, aquí les quise traer netamente para ilustrar cuáles han sido los estudios pivotales para definir el tratamiento sistémico en uveitis por sarcoidosis, más allá del tratamiento estándar con los glucocorticoides. Frente a esto, pues encontramos dos ensayos clínicos multinacionales de fase 3 que lo que proponen es el uso del adalimumab, pues que digamos en ambos se utiliza con esa dosis de carga de 80 miligramos y luego pues una dosis de 40 miligramos cada 2 semanas que tengan uveitis intermedia, posterior o panuveitis de etiología no infecciosa. Entonces, son como el mismo estudio desarrollado en dos poblaciones.
El primero es el Visual 1, que es un ensayo clínico que se llevó a cabo en el 2016, fue publicado en el New England Journal of Medicine y pues digamos aquí, como mencionaba, se emplea este fármaco como adyuvante al tratamiento estándar con corticosteroide sistémico para el control pues, de esa uveitis, en general de carácter no infeccioso. Pero algo importante, y digamos esa es una referencia que utilizan en la mayor parte de estudios sobre sarcoidosis ocular, es que sobre los 217 participantes que se incluyeron en este estudio, solamente 8 incluidos en el grupo placebo y 10 en el grupo de adalimumab tenían sarcoidosis. Entonces, pues, vemos que realmente la representación de esta enfermedad es bastante baja. Y el que vemos abajo es el Visual 2, que es como la continuación de este ensayo clínico, pero que se enfocó sobre otra población con características diferentes, y es que tenían la uveitis de etiología no infecciosa inactiva, o sea, ya había sido controlada previamente con los glucocorticoides sistémicos. Y esta fue publicada en Lancet del mismo año. Digamos, se había logrado la estabilidad a partir de un tratamiento con prednisona de 10 a 35 miligramos día, y aquí vemos el mismo problema. Sobre 226 individuos que se incluyeron en el estudio, solamente 14 en el grupo placebo y 18 en el grupo de adalimumab tenían sarcoidosis ocular. Entonces vamos a ver que realmente el peso de la evidencia científica hasta el momento realmente es bastante malo propiamente para esta enfermedad. Y digamos, el resultado que encontramos al final de estos dos estudios, de estos dos ensayos clínicos, es que el adalimumab se relacionó con un menor riesgo de brote uveítico en relación con el proceso inflamatorio, o pues un compromiso visual como otro de los resultados o de los outcomes, pero igual se relacionó con mayor frecuencia de eventos adversos, pero no se reportaron eventos adversos graves. Y ya teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a encontrar la escalada terapéutica o cómo se propone que debería ser el tratamiento ideal del paciente con sarcoidosis ocular. Entonces, como mencionaba al principio, tenemos el paciente con la uveitis anterior. Aquí, netamente, esteroide tópico, midriático, y ya si hay falla, podríamos contemplar la opción pues, de administrar los corticosteroides por vía periocular o intravítrea. Tenemos el caso donde tengamos una uveitis intermedia unilateral o una uveitis posterior sin complicaciones. En ese caso, nuevamente podríamos considerar el uso de la terapia periocular o intravítrea. Pero si ya hay manifestaciones extraoculares, es decir, tenemos una enfermedad sistémica, realmente desde entrada ya vale la pena considerar el uso de los esteroides sistémicos, pues en la dosis estándar que conocemos de 1 miligramo kilo día por 6 semanas, y se puede añadir los pulsos, pues o se puede administrar con los pulsos de metilprednisolona intravenosa. Y tenemos el escenario donde tenemos una uveitis posterior o intermedia severa, es decir, que curse con neuritis óptica, con edema macular o con una oclusión pues, de rama venosa o ambas, donde pues de entrada también tenemos que irnos con el tratamiento sistémico. Y pues aquí también vale la pena, como dentro del seguimiento que hagamos, ya considerar el uso de los otros medicamentos como son los ahorradores de esteroide. Estos, digamos, en este esquema de escalada terapéutica, como que es el paradigma actual que se considera, en pacientes que tengan de una dosis mayor de 7 miligramos día o que no tengan pues un control esperado o que presenten ya efectos adversos relacionados con los esteroides, pues vale la pena iniciar el tratamiento con estos fármacos modificadores de enfermedad. Y pues digamos, ya en otros casos, considerar la opción de otros medicamentos que como veremos ahorita también, pueden ser inhibidores de JAK u otro tipo de dianas terapéuticas en las cuales se vienen encontrando ciertos beneficios terapéuticos. Ya entonces, hacia lo que quería traer y en lo que quiero profundizar en términos de tratamiento es en qué estamos a la fecha. Entonces, en primer lugar, tenemos este estudio, es una revisión sistemática y metaanálisis que se centra exclusivamente en el tratamiento de la uveitis por el síndrome de Blau, que es lo que estábamos viendo al principio, que es uno de los fenotipos crónicos de uveitis, de uveitis por sarcoidosis o de sarcoidosis sistémica que cursa con uveitis.
de presentación temprana. Entonces, lo que se plantea en este estudio que fue publicado este año es evaluar las diferencias entre los fármacos modificadores de la enfermedad reumática clásicos y los fármacos modificadores de enfermedad reumática biológicos en la uveitis asociada al síndrome de Blau, siguiendo siempre los criterios de SON como medida objetiva para encontrar la mejoría inflamatoria. Entonces, esto es muy engorroso, esta diapositiva. Yo lo que quiero que veamos aquí es que, primero, pues por una parte, se incluyeron únicamente 11 artículos, de lo cual, pues hablaban de 88 abordajes terapéuticos distintos, más no de pacientes individualizados. Pero lo más importante de esto es que todos los estudios que se incluyeron en este metaanálisis y revisión sistemática fueron de muy baja calidad, es decir, fueron series de casos, reportes de casos, fueron más como experiencia retrospectiva y anecdótica, más allá de una evidencia o experimental o analítica. Y pues en general lo que se hizo es que mediante la metodología Prisma se hizo pues un seguimiento mayor, o pues se hizo como un análisis de la tendencia de los cambios a nivel inflamatorio por un seguimiento mayor o igual a 6 meses con un criterio o un resultado primario que era la reducción de la actividad inflamatoria pues en términos de la nomenclatura SON en mayor o igual a 2 niveles pues, de inflamación o a la inactividad completa. Entonces, vamos a ver aquí en este diagrama de Forest Plot lo que corresponde con el metaanálisis de los efectos aleatorios en los diferentes esquemas de tratamiento. Tanto lo que vemos aquí arriba serían los fármacos modificadores de enfermedad reumática y lo que vemos acá abajo serían los fármacos modificadores biológicos. Entonces, si nos centramos aquí, vemos que el rombo, donde el diamante azul o rombo azul es el efecto combinado, es decir, como la estimación global del efecto que tienen ese grupo de fármacos. Y vemos pues inicialmente que la porción pues como más densa de ese rombo se va a ubicar sobre esta línea punteada, que es el valor nulo, es decir, no hay diferencia. Sin embargo, vemos que entre los diferentes estudios analizados que incluyeron ese grupo de fármacos, hay una heterogeneidad moderada donde pues evidentemente sí hay una diferencia en términos de que sí, se aporta algo sobre el control de la inflamación. Sin embargo, pues vamos a encontrar que entre los diferentes estudios podemos encontrar algunos donde incluso pueden cruzar el valor de cero, donde no hay diferencia entre tratar o no tratar. Y vemos aquí abajo que realmente el efecto que se encuentra con los biológicos es muy similar. Vamos a ver que realmente no hay una significancia mayor que se incline a que los biológicos sean mejores que los modificadores de la enfermedad estándar. Pero pues igual, nuevamente, algo muy importante en la interpretación de estos datos es que pues se trata de estudios de muy baja calidad y que realmente son los estudios que hasta la fecha se han realizado en sarcoidosis ocular. No hay una literatura robusta que me permita establecer pues con unos mayores niveles de evidencia que realmente estemos frente a frente a este efecto como tan claro. Y aquí en este diagrama lo que estamos viendo, el metaanálisis que se realiza es puntualmente sobre cada uno de los fármacos. Entonces vemos el efecto sobre metrotexate, donde vemos que realmente hay un intervalo de confianza que es bastante amplio, lo cual nos habla de una incertidumbre bastante alta, igualmente una heterogeneidad bastante alta. Encontramos la misma tendencia en la zatioprina, prácticamente en este fármaco no muestra ninguna respuesta. El etanercept, los estudios muestran una proporción de cero, es decir, una ineficacia demostrada. El infliximab muestra mejoría respecto a metrotexate, lo cual pues coincide un poco con la práctica clínica en lo que estamos viendo en enfermedades granulomatosas refractarias. Pero nuevamente, frente a estas muestras, pues realmente encontramos que son estudios muy pequeños. Vemos que talidomida es un medicamento que pues tiene una proporción alta, pero puede coincidir también con que hay una muestra bastante baja, entonces pues tampoco realmente representa unos datos generalizables. Y digamos desde la razón que se explica para la talidomida es que esta pues modula tanto la actividad del factor de necrosis tumoral alfa
y del factor NF-kappa beta, pero pues nuevamente para eso se requieren estudios experimentales que hasta la fecha no se han realizado. Encontramos que el adalimumab, que vemos aquí a este nivel, es un fármaco que tiene un equilibrio un poco más acentuado, pero igualmente presenta una gran heterogeneidad, pero digamos dentro de todas esas características es un fármaco que muestra como que es uno de los mejores candidatos para el tratamiento. El micofenolato, vamos a ver que tiene una eficacia moderada y pues esto coincide nuevamente con el análisis global que estamos viendo donde se atraviesa pues ese valor nulo de que no da lo mismo tratar o no tratar, pero digamos lo que podríamos resaltar frente a esto es que en realidad no encontramos diferencias que se inclinen hacia que haya un fármaco mejor o peor que otro para el tratamiento de la uveitis asociada con síndrome de Blau, que igual la respuesta terapéutica global va a ser pobre. Se cree que más o menos 1 de cada 5 pacientes va a tener una mejoría según estos datos encontrados en este metaanálisis. Los anticuerpos contra el receptor de necrosis tumoral alfa tienen señales de que podrían tener un beneficio clínico, pero igual nuevamente se requiere una significancia estadística mayor. La talidomida, lo que les hablaba de los factores moleculares que podrían explicar su beneficio, pero podría considerarse para casos refractarios. Tenemos que indiscutiblemente hay un vacío en la evidencia enorme. Es muy importante y también es como un llamado a la realización de unos ensayos clínicos como mucho más rigurosos y pues que se basen en registros multicéntricos internacionales para poder tener unos abordajes pues mucho más precisos. Frente a eso, ¿qué implicaciones podría tener esto? Por un lado, partamos del hecho de que el síndrome de Blau pues no es lo mismo que una uveitis por sarcoidosis típica. Esta normalmente tiene un curso que es más refractario, tiene peor pronóstico y el curso pues es mucho más temprano, donde los corticosteroides solos realmente parecen ser insuficientes a mediano plazo y los anti-TNF pues van a ser como la mejor apuesta actual, aunque la evidencia no es robusta ni desde que vimos los estudios de Visual ni con lo que estamos viendo acá. Los inhibidores del JAK, como el tofacitinib, podría ser un futuro terapéutico por la activación de la cascada JAK-STAT, que se ha descrito puntualmente en esta enfermedad, pero nuevamente tenemos que hacer una estratificación según la localización anatómica para lograr resolver esa laguna o ese vacío que está ahí. Y pues digamos con todo eso es muy importante un diagnóstico que tenga un escalamiento inmunomodulador precoz para evitar un deterioro visual permanente en ese grupo de enfermedades. Y ya para cerrar, traje este segundo artículo que se titula Corticosteroides con o sin los fármacos antirreumáticos modificadores de enfermedad como primera línea en tratamiento de uveitis anterior, no anterior por sarcoidosis. Este es un estudio que fue publicado en octubre, o sea, este mes de este año, que como objetivo se planteó comparar la eficacia y la seguridad de los corticosteroides combinados con esos fármacos modificadores de la enfermedad reumática como primera línea, es decir, no escalado, sino de entrada, irse con ambos medicamentos. Este pues, fue un estudio retrospectivo multicéntrico en departamentos de medicina interna en dos hospitales en Francia, el Hospital Croix y la Pitié entre el año 2003 y 2022 y se incluyeron todos los pacientes que tuvieran uveitis anterior, no anterior por sarcoidosis, que tuvieran pues su primer episodio inflamatorio, que fueran tratados con corticosteroides con o sin el fármaco modificador de la enfermedad y los que tuvieran tenido tratamiento tópico o tratamiento con hidroxicloroquina fueron excluidos de este estudio. Entonces, lo que vemos acá son los resultados primarios que se plantearon con la realización de este estudio retrospectivo. Como resultado primario se buscó la supervivencia libre de falla terapéutica, es decir, el tiempo a partir del inicio del tratamiento de primera línea hasta pues, la falla terapéutica o la muerte. Y la falla terapéutica era la discontinuación del tratamiento por ineficacia o por recaída. Y esa ineficacia o recaída se definió como elevación en la inflamación intraocular, así fuera de un solo nivel en la nomenclatura son la persistencia, empeoramiento o aparición de edema macular quístico, vasculitis retinal o coroiditis multifocal.
Y como resultado secundario, en general, se buscó el desarrollo pues, de la edema macular físico, vasculitis, niveles de agudeza visual, dosis de esteroide, dosis acumulada de esteroide a los 3, 6 y 12 meses y el tiempo hasta la aparición de efectos adversos tanto serios como no serios. Entonces, en total se incluyeron 163 pacientes. 122 estuvieron en el grupo solo corticoide sistémico y 41 en el grupo corticoide con el fármaco modificador de la enfermedad, de los cuales metotrexate se incluyeron 20 pacientes que tuvieron dosis entre 15 a 20 miligramos día. En el grupo micofenolato mofetil fueron 12 pacientes con 1 gramo 2 veces al día. Azatioprina fueron 5 pacientes, 100 a 150 miligramos día y no se especificó en 4 casos. Entonces, para el objetivo del tiempo pues, libre de fallo terapéutico, se encontró que a 12 meses pues, podemos encontrar tanto aquí en esta gráfica de la derecha como en estos valores numéricos que hay una inclinación por un mayor o por una menor proporción de falla terapéutica en el grupo donde se combinaba el corticosteroide sistémico con el fármaco modificador de la enfermedad, tanto en el periodo de seguimiento de los 12 meses como en el de 36 meses, donde vemos que igual las curvas en los periodos de seguimiento están separadas todo el tiempo. En el caso del componente por ahorro de esteroides, vamos a ver que las dosis a los 3 meses fueron de 30 miligramos en el grupo corticosteroide y 15 miligramos en el grupo corticosteroide más fármaco modificador. A los 6 meses 15 versus 10, a los 12 meses donde ya se evaluó pues, la dosis acumulada, vemos que en el grupo solo corticosteroide fueron 8 gramos, mientras que en el corticosteroide más fármaco modificador fue de 6,1 gramos. Y en esos tres análisis vemos que hay una significancia estadística por el valor de T. Y ya hablando como tal del retiro completo del corticoide, dejando únicamente terapia de mantenimiento con el fármaco modificador, este pues fue más alto en los pacientes, lógicamente que de entrada se utilizó como primera línea la terapia combinada, con un 38% comparado con el 29% en el grupo solo corticosteroide. Acá vemos la comparación o el análisis de falla terapéutica en pacientes que al inicio o cuando entraron al estudio cursaban con edema macular quístico. Vamos a ver que a los 12 meses de seguimiento, pues nuevamente vemos la tendencia de que la falla terapéutica fue menor en el grupo de la terapia combinada y vemos la misma tendencia en la curva de la derecha, donde ambas curvas están separadas durante los periodos de seguimiento. Y vemos que la persistencia de ese edema macular quístico a los 12 meses fue mucho más bajo, con un 4,5% versus un 12,9% en los pacientes con terapia combinada. Entonces, el mensaje práctico de todo esto es que realmente, eh, primero, hay un beneficio claro en el uso de la terapia combinada, pero especialmente en los pacientes que cursan con ese edema macular quístico al inicio de la enfermedad se podría justificar el uso de ambos grupos de fármacos desde el primer día de tratamiento. Vamos a ver aquí que en términos de eventos adversos, realmente pues hubo una tendencia muy similar y vemos que aquí en esta curva sí se cruzan, encontrando pues que en el grupo de corticoides solo pues fue el 41% y el 34% en la terapia combinada. En términos de infecciones graves fueron realmente muy pocos casos, pero pues digamos si separáramos el tipo de eventos adversos, pues estos cuando se corresponden con eventos adversos metabólicos u óseos, fueron pues mucho más frecuentes en los pacientes usados con corticoides, donde pueden cursar con pues diabetes iatrogénica, osteoporosis, aumento de peso. Y realmente el retiro brusco o los eventos adversos relacionados con el retiro más bien de los medicamentos fue muy raro y se presentó únicamente en 4 pacientes tratados con el esquema combinado. Entonces ya con esto, ¿qué sugerencias o qué información clave se puede obtener a partir de ese estudio? Uno, que la uveitis no anterior que curse con el edema macular quístico y sea bilateral, desde el inicio podemos empezar con ambos medicamentos. En aquellos pacientes que requieran altas dosis de esteroide, también podríamos empezar nuevamente con ambos medicamentos. Si tenemos un primer episodio que sea leve y que no tenga edema macular quístico, podría ser razonable pensar solamente en la terapia, pues en la monoterapia con corticosteroide.
pero igualmente de los pacientes que tengan un riesgo de presentar toxicidad o eventos adversos graves, como puede ser el caso de un diabetes ya, un paciente ya diabético de base o que tenga alguna enfermedad donde estos eventos adversos metabólicos puedan ser mayores o tener un peor desenlace, también podríamos combinar desde el inicio ambos grupos de fármacos. Entonces, eso es muy importante porque los resultados de este estudio nos orientan a que hay que desplazar el paradigma terapéutico que se tiene hasta el lado y lo que yo les mostraba en el algoritmo previo, donde no debo contemplar ya el fármaco ahorrador de esteroide o el modificador de la enfermedad reumática como segunda línea, sino como un coadyuvante en primera línea, que es como el gran mensaje que quiero que tengamos frente a esto. Entonces, en uveitis por sarcoidosis no anterior, iniciar el tratamiento combinado me va a representar un mejor control inflamatorio sostenido, unas menores tasas de recaída, puede ser pues la profilaxis como veíamos ahorita para la toxicidad por esteroides y tiene un perfil de seguridad aceptable. Y esto pues van a ser datos que realmente van a ser bastante útiles al momento de que sea un nuevo, pues una nueva mesa de trabajo para revisión de los criterios de sarcoidosis ocular y pues realmente representa como un cambio pues, en los consensos para el uso combinado en los pacientes que tengan ese tratamiento de primera línea. Pero pues igualmente también son resultados que hay que tener con delicadeza si vemos realmente la diferencia en cuanto a los pacientes incluidos en ambos grupos fue bastante heterogénea. Vemos que los pacientes que se analizaron para el grupo de terapia combinada, pues fueron muchos menos que en el grupo de monoterapia. Entonces, ya como conclusiones de todo lo que hemos venido hablando, la uveitis es una de las manifestaciones oculares más frecuentes de la sarcoidosis y la presentación va a ser muy variable. El diagnóstico va a depender de la combinación de sospecha clínica, descartar las infecciones y la evidencia sistémica o histológica. El compromiso posterior o crónico va a requerir una alta sospecha y pues igual debe hacer un análisis sistémico completo donde yo me voy a valer indiscutiblemente del apoyo pues, de otras especialidades. El escalamiento terapéutico temprano está avalado o soportado por la evidencia actual, como vemos de este año, fresquito, recién salido, y el uso de los biológicos pues también podría representar una herramienta útil en el control inflamatorio sostenido y en el ahorro de esteroides. El abordaje precoz y coordinado, entonces, como mencionaba, inmunología o reumatología, va a tener mejores resultados en términos visuales y calidad de vida. Y el paradigma definitivamente está cambiando. Ya no vamos a hablar de segunda línea, sino de parte de un manejo estándar temprano en casos no leves, para que tengamos un diagnóstico y tratamiento oportuno que permitan modificar el pronóstico visual y funcional a largo plazo. Muchísimas gracias. Hola Alejandro, una revisión súper eh, profunda, súper bien revisada. ¿Te queda claro y les queda claro todo lo de sarcoidosis? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Sí, pues digamos a mí en lo personal lo que más me generaba dudas era precisamente el tratamiento, pero pues siento que con lo que revisé y con ese artículo que definitivamente pues me pareció muy interesante el de Ophthalmology, creo que ya Ajá. realmente es claro que tenemos que cambiar un poco la forma en que se están viendo las cosas para tratar estos casos. Sí, y más que la sarcoidosis es una enfermedad autoinflamatoria, ¿no? Ujú. Pero sí necesita manejo inmunomodulador. Eh, es importante, siempre tenganlo en cuenta porque cada vez hacemos más diagnósticos de sarcoidosis. Y no solamente se presenta bilateral y no solamente se presenta en forma granulomatosa, sino que también se puede presentar unilateral y no granulomatosa. Bueno, para Listo. tenerlo súper en cuenta. Y siempre importante preguntar por granulomas en diferentes sistemas. Yo he visto, tengo sarcoidosis con afectación de piel, que está generado por tatuajes, tengo sarcoidosis con afectación ocular y renal. Tengo sarcoidosis neuro y ocular, ¿qué otros? Pulmonar y ocular. Mm,
son como las más que recuerdo en este momento, pero siempre hay que, y no solamente buscarlo en raza negra, sino en general hay. Ujú. ¿Me escucha? Sí. Sí, doctora. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? A mí me surge una duda porque realmente no lo leí en lo que encontré y es si en algún punto la presión intraocular sea algún factor orientador, porque no lo leí, no lo encontré como por ejemplo en las herpéticas o en otras No, etiologías. no, O sea, aquí es usualmente, indiferente. sí, usualmente la depresión intraocular en pacientes con sarcoidosis está normal. Ok, No está ni hipotónico ni hipertónico como en el caso de las virales, ni hipotónico como en el caso de las uveitis HLA-27. listo. Sí. ¿Alguna otra pregunta, algún compañero, algún otro residente? Bueno, súper bien Alejandro, súper bien la presentación. Si de pronto pudieran mañana martes ir a consulta en la mañana los que no pudieron estar hoy, pues yo sé que están en otras actividades, pero si de pronto pudieran sería maravilloso. Bueno, Listo. Pues yo mañana estoy en prematuros, pero voy a ver. si pronto eres tempranito o algo, te espero. Listo, doctor. Bueno, 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 una feliz muchas noche para gracias. todos, un feliz descanso. Descansen. Gracias.